Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles acerca de la temporada 72 del Valle. Será un valle de reserva natural en homenaje a Guatemala. Mañana iniciará la temporada del Valle de Reserva Natural y como siempre tendrá una duración de 21 días. Iniciará el 4 de septiembre y terminará el 24. Al ser una temporada de reserva natural, tendremos que recolectar entre todas las personas que conforman tu valle 400 animales de santuario. Para lograr tu meta, debes juntar por día al menos 20 animales y de 53 a 55 fichas de cada color. La decoración espacial de esta temporada serán las creaciones coloridas en homenaje al patrimonio inmaterial de Guatemala. Guatemala, un país de América Central al sur de México, tiene volcanes, bosques tropicales y antiguos sitios mayas. La capital, Ciudad de Guatemala, cuenta con el imponente Palacio Nacional de la Cultura y el Museo Nacional de Arqueología y Etnología. La geografía de Guatemala tiene una gran variedad climática, a pesar de su pequeña extensión territorial debido en gran medida a su relieve montañoso. Esto propicia que en el país existan ecosistemas tan variados que van desde los manglares de los humedales del Pacífico hasta los bosques de montaña. El turismo en Guatemala es una de las actividades económicas más importantes del país, debido a su riqueza cultural y natural, y por contar con una ubicación geográfica privilegiada. Actualmente es uno de los países más visitados por turistas internacionales en Centroamérica. Guatemala, conocido también como el país de la eterna primavera, cuenta con tres tipos diferentes de clima debido a sus regiones cálidas, templadas y frías. No obstante, puede ser visitado en cualquier época del año. Entre las atracciones turísticas del país destacan el Parque Nacional Tikal, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 por sus ruinas antiguas de la cultura mesoamericana. La ciudad colonial de Antigua Guatemala, también Patrimonio de la Humanidad en 1979 por su inmenso valor histórico y cultural, y sus paisajes montañosos y enclaves arqueológicos mayas. Como destinos de belleza natural sobresalen el lago de Atitlán y Semuc Champey, sus extensas playas de arena blanca y de arena oscura, arrecifes de coral y una abundante flora y fauna, además de los parques nacionales y demás zonas protegidas como la Reserva de la Biosfera Maya. Guatemala tiene una variedad abrumadora de artesanías, en su mayoría tejidos y telas, especialmente de las tierras altas en un arcoíris de colores. Los artesanos, en su mayoría indígenas, también trabajan en otros medios como la terracota y loza lacada. Generación tras generación, familias, desde el más joven hasta el más anciano, trabajan en estilo de sus antepasados creando abundantes productos que ahora podemos experimentar en el mundo entero. Su arte es una expresión de cultura de su pueblo. Cada pieza es un trabajo individual de arte impreso con el alma del creador. Entre las artesanías más sobresalientes están los tejidos textiles, la cerámica, jarcia, carpintería, la fabricación de velas, cuero, jícaras, jade, hierro forjado y cestería. La carpintería de Guatemala es distinta y diversa. Los carpinteros son artesanos devotos de la producción de muebles, cofres, instrumentos musicales, juguetes, utensilios de cocina, imágenes religiosas y máscaras. También hay pequeñas figuras religiosas, santos tallados a mano, vírgenes o ángeles que luego son pintados o dejados en su madera en colores naturales. Todo esto y más son la especialidad de Toconicapán, pero otros pueblos también tienen su propio y distintivo diseño de colores brillantes. Todos estos revestimientos de madera están hechos de pino que está especialmente curado para aumentar su longevidad. Algunas máscaras son muy detalladas y decoradas con las características de personajes míticos o de los animales, o pueden representar personajes famosos de la conquista española. La marimba, instrumento nacional de Guatemala, se realizan de hormigo o de pino blanco. Otros instrumentos como violines, guitarras, flautas y chirimías están hechos de pino blanco y decorativo tallado y lacado. El estilo colonial predomina en muebles hechos a mano de Guatemala, bancos, mesas, escritorios, piezas de cocina, mesas de comedor y cofres de almacenamiento que están hechos de pina, cao y cedro. La cestería es el arte de tejer fibras o materiales flexibles o cualquier cosa que se doble y se pueda formar una figura. Estas fibras naturales pueden ser palma, jarcia, mimbre,
cibaque, paja o bambú. Es un arte heredado de los antiguos mayas. Las cestas pueden ser de todos los tamaños y formas y son usadas para transportar fruta y vegetales. Y de los ejemplos más finos pueden ser utilizados para la decoración de una habitación. Otros artículos ornamentales son hechos de esta fibra que pueden incluir sombreros, petates y escobas. Hay una cierta aura de singularidad que rodea la cestería, probablemente debido a que es uno de los pocos oficios que nunca se ha modernizado. Si bien existen máquinas que hacen la confección textil, la cestería nunca se ha hecho con éxito en una máquina. Así que hay un grado de idealismo pasado de moda, mito en tomo a la cestería en uno de los oficios más antiguos de la historia humana. La jarcia, una fibra de cuerda que se llama jarcia, es extraída de las hojas del maguey, la cual los artesanos usan para elaborar hermosas y coloridas hamacas y morrales. Después de extraer la jarcia de las hojas del maguey, se tiñe con colorantes de anilina de colores intensos y finalmente tejidos con pequeños palos de madera. La cerámica mayólica. El término mayólica española es sinónimo de mayólica, loza o loza y cerámica. La mayólica es el término español para un método específico de vidriar la loza cerámica. Para hacer esto, la mezcla de arcilla artesanal y de arena blanca con agua y luego se moldean piezas que luego se cuecen al horno y finalmente es esmaltado con diseños de animales, frutas y legumbres. Se pueden producir una gran variedad de artículos como vajillas, candelabros, vasos, jarrones, frutas y verduras de colores brillantes. También se producen azulejos de colores brillantes que llevan escudos de armas o insignias de los hogares y a menudo mostrando la influencia árabe. Artesanías en terracota. La terracota es un material cerámico que se obtiene al modelar arcilla natural y cocerla en un horno, adquiriendo su característica tonalidad rojiza o marrón debido al hierro. En terracota pueden fabricarse tinajas, ollas, macetas, mezcladores, incenciarios, planchas, candelabros y juguetes. Esas piezas generalmente se cuecen de una vez o se secan en el sol. Después, las cenizas se colocan en hogares abiertos y finalmente se utilizan hornos similares a los utilizados para la cerámica de oro. Ellos son en su mayoría de color rojo. Sin embargo, en Chinatla se utiliza un proceso de acabado diferente para producir blanco. Terracota ha sido utilizado durante toda la historia de la escultura y cerámica, así como ladrillos y cobertura de techos. El hierro forjado. El hierro forjado es comercialmente hierro puro. A diferencia del acero, tiene un muy bajo contenido de carbón. Es un material fibroso debido a las inclusiones de escoria. Esto es también porque da un grano que se asemeja a la madera, que es visible cuando se graba o se dobla hasta el punto de la falta. Hierro forjado es resistente, manejable, dúctil y fácil de soldar. Los trabajadores de hierro forjado crean hermosos artículos al estilo colonial como picaportes, farolas, lámparas, incenciarios, candelabros, adornos, carnas y otros muebles. Artesanías en plata. La plata se ha conocido desde tiempos antiguos y ha sido valorada como un material precioso, usado para hacer adornos, joyas, artículos de mesa de gran valor y utensilios. En Guatemala, muchos pueblos aún producen la platería. En las tiendas venden una gran variedad de aretes, brazaletes, collares y anillos de gran calidad, todos hechos por artesanos locales. Los tejidos guatemaltecos. En Guatemala, las mujeres indígenas producen tejidos tradicionales en más de 350 diferentes diseños y una gran variedad de colores. Cada diseño es único de cada pueblo de origen y tiene un símbolo ceremonial heredado de los antepasados mayas. Algunos pueblos tienen hasta 3 trajes diferentes, uno para el trabajo y los otros para ceremonias u ocasiones especiales. La profusión de deslumbrantes trajes coloridos es un punto alto para los visitantes de Guatemala. Los españoles introdujeron el telar de pedal, que es utilizado por los indígenas para la fabricación de grandes piezas de algodón y de lana. Artesanías en jade. El jade era sagrado para los antiguos mayas en el año de 1970. El jade fue venerada como la piedra de la eternidad, la piedra del cielo o como el símbolo de piedra de amor eterno. Piezas dentales se han encontrado con incrustaciones de jade. El jade se considera más valioso que el propio oro. Fue reverenciado como un bien supremo, por ejemplo, cuando un rey o alguien de la nobleza moría, los enterraban con máscaras y collares de jade. Cuando una persona de clase baja moría,
Una pieza de jade era puesta en su boca porque los mayas creían que el espíritu siempre dejaba en el cuerpo a través de la boca y al salir tomaba la pieza de jade como pasaporte al cielo. Datos muy interesantes acerca de las culturas del mundo podemos ir aprendiendo con solo jugar Hay Day. Hoy fue el turno de Guatemala. Una vez terminada esta pequeña información cultural, ahora te diré lo que debes hacer para conseguir la decoración especial de este valle. Para poder conseguir las creaciones coloridas, el 8 debes tener 100 animales y 265 fichas de cada color. El 15 debes tener 240 animales y 636 piezas de cada color. El 22 debes lograr 380 animales y 1007 piezas. Y el 24 de septiembre ya debes tener todo lo que necesitas para comprar la decoración. Si no estás interesado en esta decoración especial, también puedes conseguir 30 diamantes por 1200 fichas o 3 potenciadores de 5 estrellas por 1050 fichas de cada color. Esta es una decoración de tamaño 2x1. Es una bella ovejita con traje típico guatemalteco vendiendo artesanías. Y estas han sido las novedades de la temporada del Valle de Animales de Reserva Natural, en homenaje a la llamativa belleza de Guatemala y su patrimonio cultural inmaterial. Espero que con esta guía tengas un mejor cronograma para la recolección de animales en tu valle y puedas obtener esta decoración especial. Y así seguir coleccionando el recuerdo de todas las culturas del mundo. ¿Qué te pareció la decoración especial de este mes? ¿Qué otras decoraciones deseas ver en Hay Day? Si te gustó esta información, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos. No dudes en suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y seguirme en las redes sociales para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor, que tengan un buen día, tarde o noche y que estén muy bien. Chao, chao.